Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos, bienvenidos a esta primera sesión de esta semana. Nosotros seguimos en nuestro bloque 5 de biodiversidad y su preservación. Como anteriormente vimos, empezamos a ver todo lo que era la clasificación de las especies, algo de historia sobre la clasificación de la misma, de los reinos y los dominios. En esta semana nosotros vamos a comenzar a ver lo que son las características generales e importancias de cada uno de estos dominios y reinos. Como introducción vamos a recordar un poco lo que vimos anteriormente. Pudimos ver que por muchos años, después de que se consolidara el sistema natural que se estableció por Linneo, solo se aceptó la existencia de dos reinos, el de animales y el de plantas. Pero con el desarrollo del microscopio, que fue un auge y un boom donde se empezaron a conocer y a ver el descubrimiento de varios microorganismos, se hizo una reclasificación y aquí se añadió lo que fue otro dominio. Lo que fue el evolucionista Ernest Haeckel fue el que propuso, si lo recuerdan, en el siglo XIX la construcción de un tercer reino constituido por microorganismos, que era el reino de los protistas. Haeckel reconoció que algunos de estos microorganismos carecían de núcleo y los denominó como dominio monera. Posteriormente, en 1556, el botánico estadounidense Copeland propuso la creación del reino monera, que eran naturalmente pues lo que eran todas las bacterias. Los hongos fueron los últimos organismos que merecieron la creación de un reino, al que se le llamó fungi en 1959. Como lo recuerdan, el fundador de este reino fue el ecólogo estadounidense Robert Whittaker, quien propuso una clasificación general de los seres vivos en los 5 reinos como ahora lo conocemos, que es el monera, que es el de las bacterias, el protista de los protozoos, el fungi de los hongos, el animalia y el plantae. Hasta 1977 el reino se consideraba la categoría sistemática más inclusiva, es decir, era la que más abarcaba. Sin embargo, la secuenciación de las moléculas presentes en todos los organismos que cambian a tasas extremadamente bajas, como son la subunidad más pequeña del rRNA, llevó a el microbiólogo estadounidense Carl Huss y a sus colaboradores a la construcción de un árbol filogenético único en el cual se diferenciaban 3 linajes evolutivos principales. Huss propuso una nueva categoría que se denominó el dominio. En este dominio se va a abarcar cada uno de los linajes. Los 3 dominios que él propuso constituyen grupos monofiléticos y se denominaron bacteria, archaea y eucaria. Vamos nosotros a comenzar por lo que es el dominio bacteria. En estos organismos microscópicos y generalmente unicelulares, con la estructura relativamente sencilla, carecen de un núcleo celular, entonces estos van a ser puros organismos específicamente procariotas, los organelos y organelos de doble membrana. Cuando tienen la pared celular, esta está compuesta por peptidoglucano. Algo similar ocurre con los silos, los flagelos, los organelos para la locomoción presentes en los 3 dominios, pero químicamente
van a ser distintos en cada uno de los grupos. Estos, el dominio bacteria, van a ser los organismos más abundantes del planeta y se van a encontrar en cualquier medio. El dominio eucaria, aquí también van a estar los llamados eucariotas o eucariontes, que van a ser organismos con células que poseen un núcleo definido en el que van a resguardar el ADN. En este dominio se van a incluir a los animales, las plantas, los hongos y a los protistas. Los primeros tres van a ser típicamente celulares, pero tenemos que los protistas van a ser organismos unicelulares. La pared celular ausente en animales se compone por celulosa o quitina. Se piensa que todos los eucariotes van a poseer un origen común y van a compartir con las arqueas algunos aspectos de transcripción y traducción en su ADN. Mi siguiente dominio, que es el de arqueobacterias, va a ser el grupo más antiguo. Las arqueobacterias van a constituir un fascinante conjunto de organismos por sus especiales características. Estas se van a considerar que conforman un dominio separado que va a ser el archea. La mayoría van a ser muy pequeños, de 0.5 a 5 micras, y van a ser generalmente con formas de bastones, de cocos o de espirinos. La archaea generalmente se van a reproducir por fisión. La mayoría de las bacterias se van a reproducir principalmente por fusión, como la mayoría de las bacterias. Los genomas de la archaea van a ser de tamaños de 2 a 4 mbp, que son Million Basic Protein, que va a ser similar a la mayoría de las bacterias. Si bien este dominio luce como una bacteria, van a poseer características bioquímicas y genéticas que no van a ser igual a las bacterias. Por ejemplo, las especies de este reino no van a poseer paredes celulares con peptidoglicanos. Van a presentar secuencias únicas en la unidad más pequeña de ARNR y poseen lípidos de membranas diferentes tanto de las bacterias como de los eucariotes, incluyendo enlaces éter en lugar de enlaces éster. Este tipo de bacterias van a ser bacterias primitivas. Generalmente van a habitar regiones prácticamente inhóspitas, donde existen condiciones ambientales realmente extremas, ya sea porque tienen una tasa muy elevada de salinidad, un grado de pH muy grande o muy bajo, igual que de temperatura, y ciertamente imposibilitado de la ocurrencia de otros tipos de vida, lo que explica el bajo número de seres representantes. Sin embargo, incluso frente a esta resistencia evolutiva, también pueden ver vivir en algunos lugares a menos, como son el aparato digestivo de algunos animales. ¿Cómo va a ser la pared celular de este dominio de arqueobacterias? Algunas arqueobacterias van a ser metanogénicas, van a poseer una pared celular formada por un compuesto similar al peptidoglicano de las bacterias. Por lo general se van a denominar pseudopeptidoglicano, con enlaces glucosídicos 1,3 en vez del el 1,4 de los peptidoglicanos. En otras arqueas la pared se va a componer de lo que van a ser polisacáridos, glicoproteínas o algunas proteínas. El tipo de pared más común va a ser la superficie paracristalina. Va a estar formada por proteína y glicoproteína de simetría hexagonal. La pared celular va a impedir la lisis de la célula y le va a conferir una forma a la célula. Las paredes de la archea van a ser resistentes naturalmente a la lisosima debido a la ausencia del peptidoglicano. La única arqueobacteria que parece de pared celular va a ser la termoplasta. Aquí en mi imagen yo puedo ver cómo es más o menos lo que va a ser una membrana celular, lo que es la pared celular de una archea. ¿Cuál va a ser el árbol filogenético de mi archea?
Sobre la base del análisis de la subunidad más pequeña del ARN, las archeas van a consistir en dos grupos filogenéticamente diferentes, que van a ser la crenarcheota y la euriarcheota. Se van a diferenciar por el tipo particular del ARN que presentan y por el ambiente en el que van a habitar. Las crenotas van a ser un grupo fisiológicamente homogéneo de hábitats enteramente termofílicas. En cambio, las euritas van a ser un grupo fenotípicamente heterogéneo que incluyen las metanogénicas, las halofílicas, entre otras. Basados en la fisiología de lo que son nuestras archeas, se van a distinguir tres tipos de arqueobacterias. Vamos a tener primero mi tipo 1 de arqueobacteria, que van a ser mis bacterias metanogénicas. Las procariotas, estas van a ser procariotas que producen metano. Se van a caracterizar que son anaerobias, sus metabolismos que pueden usar el hidrógeno como fuente de energía y el carbono como fuente de carbono para su crecimiento. El producto final vamos a tener gas metano. Este se acumula en el ambiente y así se han creado la mayoría de fuentes de gas natural. También se van a encontrar en lo que son los sedimentos marinos, el agua dulce, pantanos, suelos profundos y en el tracto intestinal de algunos animales y plantas para el tratamiento líquido cloacales. Normalmente la mayoría de los organismos orgánicos van a tender en condiciones anaerobias producir este tipo de bacterias metanogénicas, que son las que contribuyen en mayor parte a el metano que está en nuestra atmósfera. También vamos a tener a las bacterias halófilas extremas. Estos van a ser heterótrofos y aerobios. Van a vivir en regiones con muy alta concentración de sal, al menos 10% de cloruro de sodio para su crecimiento. Estas se pueden llegar a encontrar en el Mar Muerto, en el Great Salt Lake, en Colorado, o en estanques de evaporación de agua salada, donde la concentración de sal es muy alta, hasta 5 molar o 25% de cloruro de sodio. La especie predominante en el Great Salt Lake se adapta al ambiente altamente salino por el desarrollo de una membrana púrpura que toma coloración por la presencia del pigmento de tipo rhodopsina, llamado bacteriotopsina, que reacciona con la luz formando un gradiente de protones a lo largo de la membrana que permite la síntesis de ATP. Este es el único ejemplo de la naturaleza de una fosforilación sin clorofila. Aquí tenemos un ejemplo de una halófila extrema. En nuestra parte anterior, este es un ejemplo de una bacteria metanogénica. También vamos a tener lo que van a ser las extremas hiper. En las extremas hiper son bacterias termofílicas que viven a temperaturas muy altas. Estas van a representar variaciones lineales filogenéticas de la archea. Estos organismos requieren temperaturas muy altas, de 80 a 105 grados centígrados para crecer. Sus membranas y enzimas son usualmente estables a estas temperaturas. La mayoría de ellas van a requerir sulfuro para crecer. Algunas van a ser de tipo anaerobio y van a usar el sulfuro como aceptor de electrones en la respiración en reemplazo del oxígeno. Otras son litotróficas y van a oxidar el sulfuro como fuente de energía. Van a crecer en pHs menores a 2. También pueden encontrarse bacterias, inclusive algunos eucariotes en este hábitat. Aquí nosotros tenemos una imagen de una bacteria extrema o hiper. ¿Cuál va a ser la importancia de este dominio y de estas bacterias? La importancia es que en los procesos metabólicos que realizan estas bacterias van a utilizar diferentes sustancias del ambiente, las cuales las va a vincular a un ciclo de elementos en la biosfera. Recientemente se ha demostrado que un grupo de Crenarcheota marina es capaz de realizar la nitrificación, lo que es un rasgo anteriormente desconocido en las arqueas y que hoy se sabe que convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, proceso muy importante para la vida. El hombre además
va a utilizar diferentes procesos, las va a utilizar en diferentes procesos industriales como la minería, la biotecnología, la conservación del medio ambiente, entre otros. Y esto sería todo por el día de hoy. Para nuestra siguiente sesión, nosotros vamos a empezar a ver nuestro siguiente dominio, que va a ser el eucareo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.